Bueno, vamos a Juan 12. Juan 12, por favor. Yo hablando de dulces ahí. Juan capítulo 12. Y en Juan 12 estamos viendo la entrada triunfal del Señor Jesucristo, donde Él llega a Jerusalén y básicamente está entrando para prepararse para su momento ahí en Calvario, donde Él muere para nuestros pecados. Y como muchos saben, había muchas personas diferentes que estaban ahí. Había judíos, algunos que dieron cuenta que Jesús era el Mesías, diciendo Hosana en los altos y bendito sea el que llega en el nombre de Jehová. Y había otros que estaban criticando a Jesús y diciendo por qué están ahí siguiéndole. Y también había gentiles como los griegos que estaban ahí tratando de procurar y dar cuenta de quién era este Jesús, porque habían escuchado muchas historias acerca de él. Entonces en Juan 12, la cosa interesante es que estamos viendo a Jesús entrando ahí, y su entrada triunfal no es con un montón de porteros y gente cantando y haciendo una procesión, con esa alfombra roja ahí, para dar la bendición a alguien muy importante, como ves con el Papa y con el presidente y todo eso. No, Jesús entró encima de un asno y un pollino de asno. Y la gente que estaban ahí para recibirle no tenían tanto, entonces ponía esas palmas encima de la calle para que ese asno pudiera caminar encima de eso. Entonces su entrada triunfal es como un paradoxo, porque es completamente en contra de lo que pensaría para alguien que es el rey de los judíos. Él llegó en una manera muy humilde, ofreciendo paz. Interesantemente, después de viendo toda esa gente que han llegado para encontrarle en Juan 12, él decidió predicar un mensaje durante ese Domingo de Palmas. Y eso nos lleva a Juan 12 y versículo 23. Y aquí vamos a leer 23 hasta 36 para ver ese mensaje. Y lo que vamos a ver es básicamente el mensaje triunfal que decidió dar en ese día. Y la Biblia dice: y Jesús le respondió diciendo: la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muriere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en ese mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora es turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas por esto he venido a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo diciendo: ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El pueblo pues, que estaba presente y la había oído, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por mi causa, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y eso decía, dando a entender de qué muerte había de morir. Respondió de la gente: nosotros hemos oído de la ley que Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, el Hijo del Hombre ha de ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco estará la luz entre vosotros. Andar entre tanto que tenéis la luz, no sea que os alcance las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Esas cosas habló Jesús, y se fue y se escondió de ellos.
Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos y aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de ese mensaje triunfal que usted había dado a la gente que estaban ahí en ese domingo de Palmas casi 2000 años antes. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y la cosa rara es que como la entrada triunfal de Jesús entrando encima de un asno, este mensaje triunfal también es muy como una paradoja, es algo raro, porque básicamente había dicho que Él va a recibir gloria por levantando a sí mismo una cruz y muriendo para todos, diciendo que su glorificación era por medio de su hora, que se refiere a Calvario específicamente. Y eso no parece algo que es triunfal, eso parece algo que humilla a cualquiera, que le da vergüenza y todo eso, pero Jesús decidió dar este mensaje triunfal a todos que estaban ahí, si eran creyentes de Él o incrédulos. Entonces lo que quiero hacer en ese mensaje es hablar un poco acerca de este mensaje triunfal, porque puede ser que en ese domingo de Palmas, usted no había escuchado ese mensaje antes. Es la primera vez que lo ves. Entonces es importante ver lo que el Señor quiere decirte, ¿no? Entonces, para comenzar, vamos a ver Juan 12 y versículos 23 hasta 26. Y ya lo habíamos leído, entonces no vamos a repetir, pero lo que es interesante aquí es que esos 4 versículos muestran que el mensaje triunfal habla de servicio glorificado, comenzando con el servicio del Señor. Él diciendo en versículo 23, la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Y la pregunta es, ¿cuál hora es este? ¿Por qué Él está tan preparado para esta hora que Él quiere decir a otros con su mensaje triunfal acerca de ese asunto? Pues la Biblia había dicho en Lucas 22 que esto es su hora y el poder de las tinieblas. Es decir, es la hora en que Jesús por fin va a entregarse a los que son malvados, a los que siguen el maligno, haciendo para dar su vida un rescate para muchos. Sí, ¿verdad? Y eso nota que Jesús durante ese domingo de Palmas, Él sabía que Él va a ir a la cruz. Y Él estaba dispuesto y listo para hacer eso, y por eso Él estaba entrando a Jerusalén en esa manera. Dispuesto por el gozo que estaba enfrente de Él, Él quería endurecer todo ese sufrimiento y padecimiento en la cruz, menospreciando la vergüenza para pensar en nosotros, pensar en ti y en mí, en todos. Sí, ¿verdad? Entonces Jesús contando, diciendo, vea, esa hora viene y estoy preparado. Y eso va a ser mi gloria. Mira y piensa en esa hora. ¿Usted había pensado en eso? Y cuando lo piensas vas a dar cuenta que Jesús, cuando Él se fue a la cruz, que básicamente eso era el ejemplo del servicio glorificado que Él había dado para todos los hombres. Pero Él sigue extendiendo en versículos 24 hasta 26, mostrando claramente que los que siguen a Él también pueden tener un servicio glorificado por dando sus vidas. Sí, de una manera diferente, porque no puedes morir para los pecados de otros, eres un pecador. O había pecado antes y ya eres un santo por Cristo, ¿sí ve? Solamente Jesús puede hacer esa obra, pero después de conociéndole, Él va a asegurar que tienes todo para que, si usted quiere, puedes tener una vida llena de servicio a Él, y por eso el Padre va a glorificarte y va a darte honra en ese juicio que ha de venir. Y básicamente si miras versículo, por ejemplo, 24,
Él dice, si el grano de trigo que cae en la tierra no muriere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. Él siendo el simiente primero, él murió para llevar fruto, que es la iglesia, y usted tiene que tomar la decisión de también ser un sacrificio vivo, como un simiente plantado en este mundo, para que pueda llevar fruto hasta vida eterna. Entonces sigue ahí diciendo en versículo 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces, si alguno me sirve, sígame. Y si sigues a Jesús en esa manera, vas a poner su vida y hacerlo secundaria a las cosas de Dios. No es que lo aborrece como lo menosprecia y piensa que la vida no vale. Claro que vale, por eso Jesús te salvó. Y Él quiere darte vida y vida con gran abundancia. Si no das cuenta que ya eres un siervo de Dios y estás dispuesto a poner Él primero y usted segundo, o mejor que eso, Jesús primero, otro segundo y usted el último, porque eso es la vida cristiana. ¿Sí? Y cuando tomas ese como decisión de ser un sacrificio vivo, que es su culto racional, como dice Pablo, es en ese momento que puedes tomar su cruz diariamente y negar a sí mismo y seguir a Cristo, porque Jesús Él tomó su cruz para salvarte. Y es en ese momento que Él puede hacerte un pescador de hombres, tanto como el apóstol Pedro y los restos. Vamos a 2 de Timoteo 2. 2 de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2 y versículo 8, la Biblia dice, y eso es el apóstol Pablo hablando, y comenzamos en versículo 7. Entiende lo que digo, dete pues el Señor entendimiento en todo. Acuérdate que Jesucristo, de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, por el cual sufro trabajos como malhechor hasta verme entre prisiones, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salud que es en Cristo Jesús, con gloria eterna, como dice ahí. Y la primera manera que puedes servir a Dios y tener un servicio glorificado es por predicando el Evangelio de Cristo, siendo dispuesto a salir afuera y hablar con personas en la calle, y hablar con personas en su trabajo, y hablar con su familia, y hablar con otros a donde sea acerca de Jesús y el crucificado, sabiendo que no solamente van a recibir la salud que le da vida eterna, sino pueden tener gloria eterna si ellos siguen a Cristo después de recibiéndole. Sí, si no diste cuenta, Jesús, siendo el ejemplo, Él estaba predicando a toda esa gente y a los judíos que estaban ahí en ese momento, Domingo de Palmas, diciéndole, ¿vas a seguirme o no? ¿Qué harás? Y eso incluye a los discípulos que estaban ahí. Porque Él sabía que cuando Él estaba ahí caminando en esa cruz, que la mayoría van a abandonarle, que todas sus ovejas van a ser esparcidos. Como si fuera que abandonaron ese pastor, pero Él quería darles oportunidad. ¿Sí, y todo comienza con la decisión de tener una vida cristiana que tiene victoria y tomando la decisión de vivir para Él en esa manera. Entonces sí, es importante hacer evangelismo y no solamente con su iglesia en esos momentos, porque su iglesia local debe darte oportunidad de hablar con otros acerca de Cristo, para enseñarte esas cosas, para discipularte y serte más como Jesús. Pero también en esos momentos en la vida. ¿Sí ve? Estás respondiendo a esas citas divinas que el Espíritu Santo te da. Pero nota que también Jesús dijo que tienes que aborrecer su vida, porque hay más en la vida cristiana que solamente esas cosas espirituales, que es evangelismo y leyendo su Biblia y asistiendo a iglesia, orando a Dios. Es más que eso, incluye las cosas banales, para decirlo así, las cosas rutinas de la vida, como comprando comida, como lo que hacen en el trabajo, todo eso cuenta. Y puedes dar gloria a Dios en su servicio con esas cosas también.
Vamos a Efesios 6. Efesios 6. Efesios 6 y versículo 5. Y la Biblia dice: siervos, obedeced a los que son vuestros señores según la carne, con temor y temblor, en la integridad de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Por qué? No sirviendo a los Joséis, como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, sirviendo con buena voluntad, como quien sirve al Señor, y no solo a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso mismo recibirá del Señor, ya sea siervo o ya sea libre. ¿Sí ven? Y tienes que estar dispuesto a sujetarse a los que están encima de ti, sus señores. Eso incluye su jefe en el trabajo. Eso incluye los gobiernos. Jesús estaba diciendo claramente ahí en su mensaje triunfal que Él va a sujetarse debajo de personas que no podían realmente mostrar que Él había hecho un pecado ni nada, y Él va a recibir la muerte más grande de todos, porque Él dijo que va a ser levantado y por eso va a traer a todos los hombres. ¿Sí, va? Y cristiano puede servir a Dios en la misma manera. Entiendo que a veces hay jefes que son horribles y tenemos que tratar con ellos, pero hace todo su trabajo y las cosas al Señor primero, y por eso Él te ayudará con esos asuntos. ¿Sí, va? Y Él promete, tanto como Pablo aquí, que el Padre Celestial, Él va a darte honra por lo que haces para Él. Entonces vamos a Juan 12. Juan 12. Porque después de Jesús hablando de ese servicio glorificado que Él va a hacer y que Él ofrece a todos para seguirle en ese asunto, Él habla en versículos 27 hasta 30, o 33, perdón, de su nombre siendo glorificado. Entonces vamos al primero, versículos 27 hasta 30 otra vez, y la Biblia dice: ahora has turbado mi alma, ¿y qué diré? Mostrando que sí, Jesús sabía lo que ha de venir y Él estaba dispuesto de hacerlo, pero eso no significaba que Él no tenía temor, que no estaba preocupado en esa situación, pero Él siguió adelante confiando en su Padre. Y es lo mismo contigo, cristiano. Es en el momento que la cosa pasa que el Espíritu Santo te da ese coraje, ese valor para seguir adelante en las cosas de Él. Pero tienes que tomar la decisión de ponerse en ese lugar y caminar hasta ahí. Y puede ser que en ese momento vas a tener un alma turbado. ¿Sí, ve? Si pasó con su Señor, pasará con usted también. Entonces Jesús dice: Padre, sálvame de esta hora, mas por esto he venido a esta hora. Piensa en esa oración que Jesús había dado en ese huerto de Getsemaní, donde dijo que no mi voluntad sino el suyo, Señor. ¿Sí ve? Él estaba anticipando que su voluntad no estaba exactamente pensando lo mismo que el Padre, pero Él decidió sujetarse a la voluntad de su Padre, porque sabía que era correcto. Era la única manera de salvarnos. ¿Sí ve? Y nota, Él dice: sálvame de esta hora. Esto me molesta. El pensamiento de no tener comunión contigo, Padre Celestial, es horrible. Pero Él sabía que Él había venido para ese momento pensando en nosotros y en la voluntad de su Dios. Por eso Él decidió seguirlo. Entonces Él sigue diciendo en versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Pidiendo en oración que el Padre es glorificado. Pero nota que Él sabía que la hora que ha de venir es donde el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Él mismo va a ser glorificado. Entonces, ¿cómo responde al Padre? Porque el Padre siempre responde a las oraciones de Jesús. Pero nota aquí que esta respuesta no es exactamente según lo que Jesús oró. Porque Él dice: entonces vino una voz del cielo diciendo: ya lo he glorificado, que lo había hecho antes. Y lo glorificaré
otra vez. Es decir, Él no va a glorificar su nombre ya. Pero en el futuro Él tiene un plan para hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? Dice ahí, 29. El pueblo pues que estaba presente ya y la había oído decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido hasta vos por mi causa, sino por causa de vosotros. Que ellos escucharon para ver a dónde están espiritualmente. ¿Sí, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es mirar a dónde fue que el Padre Celestial glorificó su nombre antes. A donde puede ser que Él va a glorificar su nombre porque no es en ese momento. Y espero que con eso puedes entender por qué el Padre no había hecho lo que su Hijo pidió exactamente. Le respondió de una manera correcta, sí, pero no era en la manera que Jesús dijo. Sí, ¿verdad? Vamos a Éxodo 33. Espero que con esto lo entiendas. La verdad no lo entendí ayer cuando lo hizo en inglés completamente. Ya está llegando ya. Éxodo 33. Y versículo 18. Y aquí tenemos Moisés, el hombre de Dios, hablando con Jehová. Y él dice en Éxodo 33 y versículo 18. Él entonces dijo, ruégote que me muestres tu gloria. Moisés pidiendo eso de Jehová. Y él, eso es Jehová, respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y llamaré por el nombre de Jehová delante de ti. Y habré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente al que seré clemente. ¿Sí, verdad? Y Jehová dice que Él va a dejar que su bien pasa enfrente del rostro de Moisés. Y sabe que era bien de Jehová, es Jesús. Nota que el Padre y el Verbo están involucrados con todo. Tanto como lo que estamos viendo en ese mensaje triunfal. Pero ¿qué fue el nombre de Jehová que fue declarado en ese momento en que Jesús pasó enfrente de Moisés? Y para que sepas, Jehová protegió a Moisés metiendo adentro de una roca, porque si Moisés había visto la faz de Jehová, es decir, Jesús va a ser destruido de una. Y él lo dice si seguimos leyendo ahí. Pero por su misericordia protegió a Moisés. Y lo metió en la roca. ¿Estás en la roca? Sí, ¿verdad? Pero sí, Moisés podía ver la espalda de Jehová, eso sí. Entonces lo que pasó, Éxodo 34 y versículo 5, la Biblia dice. Y Jehová descendió en una nube y estuvo allí con él y llamó en el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, clamó. Entonces todo eso es el nombre de Dios, interesantemente. Mostrando que el nombre de Dios es más que Jehová, interesantemente. Okay. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, luengo de iras y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia en millares, que suelta la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que absolviendo no absolverá. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros, y sobre los cuartos. Y aquí, viendo el nombre de Jehová, ese nombre tiene misericordia, tiene verdad, muestra que Dios es luengo de iras, que Él quiere dar gracia a todos. ¿Sí, verdad? Pero Él es un Dios, Él es justo, Él es el juez de toda la tierra, y si Él toca darte juicio, va a mostrarte, mostrando que Dios muestra todo de Él. Él tiene un peso agradable con todo. Si usted no quiere su misericordia, vas a recibir juicio, una visita por la iniquidad que haces, como dice ahí. Y cuando Jehová habló en ese momento, se quemó ese monte ahí de Horeb, y todo eso estaba ahí temblando, como vamos a ver en un momento. Entonces cuando el Padre glorifica su nombre, entiende qué cosas pasan con el universo. Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12. Y Jesús pidiendo eso, glorifica tu nombre. Imagina lo que había pasado.
Si Dios realmente dio su nombre de la manera que Él quería. Jesús solamente respondió a Judas Iscariote en esa noche horrible diciendo yo soy. Y ellos se cayeron de una cuando dio un chipitín de su poder. Chipitín de su gloria manifestada cuando respondiendo a su nombre. Porque Jehová significa yo soy el que soy. Mira al Padre hablando. Hebreos 12 y versículo 25, el apóstol Pablo dice, mirad que no recuséis al que habla. Es decir, escucha cuando el Padre habla. Acuerda que el Padre decidió hablar y Jesús había dicho que esta voz no vino por Él, sino por ellos. Y vamos a ver por qué. Porque si aquellos no escaparon a que recusaron al que hablaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que nos habla desde los cielos. La voz del cual entonces conmovió la tierra. Si ve, la tierra tembló cuando Dios habló y dio su nombre. Mas ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Uy, todo el universo. Y en esto que dice, aún una vez, declara el quitamiento de las cosas movibles como de cosas hechizas, para que pueden las que son firmes. Perdón, para que queden las que son firmes. Entonces, si el Padre glorificó su nombre en ese momento, solamente Jesús había ahí quedado, porque Él es el único que merece ser firme. Y todos ellos no, van a ser destruidos, como dice ahí. Por eso el Padre habló respondiendo a Jesús, pero dijo, voy a glorificar en el futuro, porque un tiempo ha de venir en el futuro. Algunos creen en la segunda venida, otros creen en el gran trono blanco, como usted cree, pero ese momento va a llegar en que cuando Dios habla, Él va a destruir todo que es algo que es hecho y ya, cosas hechizas, como dice ahí. Y solamente las cosas firmes, las cosas sempiternas. Y si eres cristiano, usted va a quedar. Pero todos los restos que son mortales van a ser destruidos de una. ¿Por qué? Porque Dios dio su nombre. Entonces imagínate. Sí, el Padre respondió a Jesús. Pero no según su oración exactamente. Y por eso Jesús había dicho. Entonces regresamos a Juan 12. Juan 12. Este es el mensaje triunfal. Mira lo que está pasando aquí. El Padre habló en ese domingo de Palmas. Juan 12 y versículo 31 dice, ahora es el juicio de este mundo, dice Jesús. Ahora el príncipe de ese mundo será echado fuera. ¿Sabe por qué? Porque Satanás, el enemigo, el príncipe de este mundo, fue juzgado ahí en la cruz y él perdió la guerra. Y él solamente tiene un poco de tiempo que falta para él y se acabó con él. 32. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte había de morir. Mostrando que Dios ahí, es decir, no conmover la tierra, sino la tierra del cielo. Él quería conmover su corazón. Porque era el tiempo en que el Hijo va a ser glorificado por la hora que ha de venir, ese poder de tinieblas. Entonces Jesús diciendo, vea, esa voz vino por ti. Porque si Él me respondió va a ser destruido. No, Él habló y está tratando con su corazón y ver si vas a escucharme. Vea, yo voy a ser levantado y voy a traer todos. ¿Qué harás conmigo? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa ese levanto? Vamos a Juan 3. Juan 3. Y nota que ese domingo de Palmas no era solamente Jesús ahí entrando encima de un asno, no. Él dio un mensaje triunfal y después se muestra que es el rey, porque Él entra a ese templo sacando a la gente que están ahí, tratando de hacer mercancía con las cosas de Dios, mostrando que Él es el rey y Él juzga y todo eso. Eso era algo serio. Juan 3 y versículo 14 la Biblia dice, o la Biblia encarnada dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario
que el Hijo del Hombre se ha levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y ese versículo famoso, porque de tal manera amó Dios al mundo que haya dado a su Hijo unigénito, como dice en la Biblia perfecta en español, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él quería condenar al príncipe de este mundo y destruir su poder con el pecado de la muerte, hermanos y amigos. ¿Sí, no? Y Jesús, sabiendo de todo esto, porque lo dio a Nicodemo en el principio de su ministerio, otra vez apunta a la verdad que Él va a ser levantado muy pronto, que su hora, esa hora en que Él va a ser glorificado, el Hijo, no el Padre, ha de venir. Y la pregunta es si vas a responder a lo que voy a hacer para ti, que voy a morir para sus pecados en la cruz y resucitar entre los muertos, mostrando quién soy. Y que yo había vencido el pecado de la muerte. Y si crees en mí, usted va a resucitar también. ¿Qué harás? Todos van a ver esa cruz. ¿Sí, ven? Entonces el Padre decidió hablar para básicamente conmover el corazón y apuntar a otros a su Hijo. ¿Y qué estaba pasando ahí? Un ángel no vio. ¿Qué era eso? Un trueno, mostrando que la gente estaba muy lejos de las cosas de Él. ¿Sí, ven? Estaba contando su hora en Calvario. Y eso nos lleva a Juan 12 otra vez. Juan 12. Juan 12 y versículo 34. Vamos a ver lo que pasó con la gente. Y ellos dicen: respondió de la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, el Hijo del Hombre ha de ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco estará la luz entre vosotros. Andar entre tanto que tenéis la luz, no sea que os alcance las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creer en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se escondió de ellos, mostrando ahí una decisión glorificada para cada persona que estaba ahí escuchando su mensaje triunfal. ¿Qué harás? Y ellos no entendieron, diciendo: ¿cómo así que el Hijo del Hombre ha de ser levantado? ¿Quién es este Hijo? ¿No leíste el versículo 23? Se comenzó diciendo que la hora que viene, que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado, hablando de Él. ¿Cómo así que no entendieron? Pero había personas ahí que más que 3 años Él estaba mostrando que Él es el Mesías y no querían recibir esa verdad. Entonces estaban ciegos. Pero Dios, sabiendo que había algunos ahí que no habían recibido tanta revelación, en lugar de juzgarles ahí, Él dice: vea, encuentra, entiende quién está enfrente de ti. Aún por un poco estará la luz entre vosotros. ¿Quién es la luz? Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre es el mismo Mesías que estaba enfrente de ellos, diciendo: vea, la luz está aquí, ¿vas a andar en él? Cuando lo tienes debes andar en la luz, porque si no, vas a entrar en tinieblas y no vas a saber a dónde vas. ¿Sí, verdad? Y es triste que después de hablando de su servicio glorificado y Él hablando de su nombre siendo glorificado, la gente no quería recibirlo. Entonces Él dio esta oración final diciendo: por favor, recibe la luz cuando está, porque si no recibes voy a ir y vas a andar en tinieblas. Y ¿sabes qué? En 2023, en ese domingo de Palmas, Dios sigue haciendo lo mismo con cada persona por medio de su Espíritu Santo. Escucharás o no, porque si no, Él va a dejarte y darte su espacio. Es lo que usted quería, ¿no? Dios es un caballero, no está jugando contigo, no va a estar ahí tratando contigo siempre. Pero Él está ahí pendiente. Sufrirse la consecuencia del pecado, puede ser que Él trata con usted otra vez. Eso nos lleva a Juan 16, vamos a ir. Juan 16. Y Jesús, anticipando este mensaje que va a dar en la pieza arriba a sus discípulos, a los 11, hablando de ellos acerca del Consolador, del Espíritu Santo.
Y Juan 16 y versículo 7 la Biblia dice: Empero yo os digo la verdad, que hoy es necesario que yo vaya. Porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. ¿Por qué? De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Sabes qué? El Consolador sigue haciendo lo mismo hoy en día, tratando de consolar y en fortalecer a la gente por medio de ellos, conociendo a Jesús y el crucificado, recibiendo ese mensaje triunfal que Dios estaba dando ahí en ese domingo de Palmas. Hoy en día, por medio de ese mismo evangelio de Cristo, en que Jesús Él murió por sus pecados y Él realmente fue sepultado 3 días, Él realmente murió físicamente, mostrando que Él siguió las Escrituras y que Él resucitó al 3er día, mostrando que Él tenía victoria contra el pecado y la muerte. Y que usted puede ser justificado por Él si crees en Él. Sí, ¿no? Y parece que el Consolador sigue haciendo eso. Pero también dice de justicia, por cuanto voy al Padre y no veréis más. Porque ya el Espíritu Santo nos enseña, después de recibiéndole a Jesucristo y siendo renacidos, Él nos enseña a ser justos en este mundo y en esta vida, viviendo para Cristo, para que podamos tener un servicio glorificado. Es por medio de ese mismo Consolador. 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de ese mundo ya es juzgado. Él había dicho ahí en ese domingo de Palmas, en ese mensaje triunfal, que el príncipe ahora va a ser juzgado, y aquí está diciendo que ya fue. Porque Jesús, Él va a sujetarse al Padre, y eso garantiza la victoria de Dios ahí. Entonces Él habla como ya fue. Sí, ¿verdad? Entonces el Consolador, por medio de cristianos y por medio de la Biblia y tratados y todo eso, sigue hablando con todos acerca de Jesús y el crucificado y cómo responde la gente, pues tanto como vimos en Juan 12. Ahí diciendo: oh, pero aprendí esto en mi religión. Estas son las palabras de Dios. Si su religión no está de acuerdo con eso, cámbialo y sigue las palabras de Dios, pero no. Entonces anda cuando la luz está ahí, porque si no lo escucha, una ave va a llegar ahí y sacar eso de su corazón para que lo olvidas de una. ¿Sí, ve? Juan 3, vamos a ver eso, Juan 3, porque Jesús había hablado de eso. Juan 3 y versículo 18 dice: El que en Él cree, hablando del Hijo de Dios, no es condenado, dice Jesús. Mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre de unigénito Hijo de Dios. Y yo estaba hablando con un compañero que tenía un problema con creyendo en Dios y pensando que eso no era una razón para que Dios podía juzgar a las personas. Pero creencias todos, en que confías, que confirma sus cosmovisión y todo lo que entiendes y piensas de este mundo y la vida. ¿Cómo así? Todo tiene que ver con confianza. Entonces, claro que importa. Y es su beneficio creer en Cristo, porque no ayuda a Dios, eso ayuda a ti a mejorar. ¿Sí, ven? Adorar a Dios ayuda a usted, no al revés. Dios no necesita eso. Él va a recibir gloria de ti si crees en Él o no. Es para su beneficio. Él había hecho todo ya. Gente no entiende. ¿Sí, verdad? Entonces Jesús sigue ahí, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redarguidas. Porque no quieren responder a ese redarguyendo que el Espíritu Santo está dándoles. Ellos rechazan la luz. Rechazan a Jesús. Pero 21 dice: mas el que obra verdad viene a la luz. Solamente comenzando con ese camino en la luz, eso es obrando verdad. Para que sus obras sean hechas manifiestas, porque son hechas en Dios. Entonces todo tiene que ver con lo que haces con Jesús. ¿Sí, verdad?
Y otra vez en su mensaje triunfal ahí en ese Domingo de Palmas, después entrando como el rey de los judíos, él dice claramente, ¿qué harás conmigo? Porque mi hora ha venido, voy a ser glorificado. ¿Qué harás cuando me estoy en la cruz? ¿Vas a recibirme o no? Entonces, para concluir, vamos a Juan 8. Juan 8 y versículo 12. Si no diste cuenta, Jesús va a decirte quién es la luz. Y él dice, Juan 8 y versículo 12. Y habló Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, como él había dicho ahí en Juan 12, mas tendrá la luz de vida. Entonces, si eres creyente o incrédulo, quiero saber, ¿estás andando en la luz? ¿Recibiste la luz del mundo? Porque Jesús terminó su mensaje triunfal dando esa decisión glorificada a ti y poniendo la pelota en sus manos para ver qué vas a hacer con eso. Ya está en su corte. ¿Vas a recibirme o no? ¿Vas a escuchar al Padre que quiere glorificar al Hijo en ese momento, no a Él mismo? ¿Sí, ve? Porque el Padre quiere que sí arrepientes así a Él, pero pones su confianza en Cristo y Él te apunta a Él. Entonces, si eres incrédulo, ¿vas a responder a la luz del mundo? ¿Sí, ve? ¿Vas a recibir ese mensaje triunfal? ¿O vas a seguir pensando el Domingo de Palmas, siendo solamente ese día donde llegamos a la iglesia y todo está decorado y yo pongo esas palmas ahí adentro de la mitad de las sillas y todo eso y es muy bonito y me gusta hacer esas procesiones? ¿Eso es lo que usted piensa que es eso? Porque el rey de los judíos, él no pensó así. Y si ya crees en Cristo, tú tienes una decisión glorificada para hacer. Porque puede ser que sí, recibiste a Cristo para tener la vida eterna por Él y confiaste en Él. Pero no había dado su vida a Él. No había tomado la decisión de tener servicio glorificado a Él. No decidiste aborrecer su vida para seguir la vida de Cristo. Y mi pregunta es, ¿vas a hacerlo? Cuando tenéis la luz, anda en la luz. Porque si no, vas a estar en tinieblas y no vas a saber a dónde va. Entonces, ese Domingo de Palmas, este 10 de Nisan, el primer mes, como dice ahí en la Biblia, mi pregunta es, ¿vas a escuchar ese mensaje triunfal? Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros este mensaje triunfal que diste ahí en ese día. Y por favor, Señor, deja que ese mensaje siga trabajando en nuestros corazones, porque la verdad es que usted tomó el tiempo y la energía de dar esas palabras en ese día tan importante, mostrando la importancia de lo que dijiste. Y también su Padre habló, mostrando la importancia ahí. Entonces ayuda a nosotros a entender eso, Señor, y recibir todo eso en nuestros corazones para afectar nuestras vidas, si somos incrédulos o creyentes, porque la verdad es que hay más luz que debemos seguir en general. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.